Inflación sin dólar, así entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque hoy está previsto y está así marcado en el calendario del INDEC que se dé a conocer en horas de la tarde, eso de las 4 de la tarde, el IPC de julio, índice de precios al consumidor, los precios minoristas o la inflación, le decimos todos. Y hay algunos anticipos de consultoras privadas que dicen que aunque haya algún crecimiento respecto del 1,5 del IPC de junio, siempre va a estar por debajo del 2%, con lo cual prácticamente el IPC de julio, del séptimo mes del año, no mostraría una aceleración marcada de precios. Y esto, bueno, nuevamente va a poner al INDEC en tela de juicio, porque hay muchos sectores de la economía, fundamentalmente de los asalariados, de los trabajadores y trabajadoras, que dicen, mira, la verdad que yo no tengo la misma percepción, a mí la plata no me alcanza como me debería alcanzar si la inflación fuera esta que sigue informando el INDEC, y es una inflación que sigue en una senda de desaceleración, sobre todo teniendo en cuenta que julio fue el mes en que el dólar entró en carrera y se terminó apreciando respecto del peso argentino un 13%. Recuerden ustedes, si tomamos el principio y el fin de julio, la relación cambiaria se corrió, hubo una devaluación de mercado del 13%. El presidente Javier Milei en la cadena nacional del viernes pasado sostuvo, aseguró que ese tipo de movimientos cambiarios no deben incidir en lo más mínimo en la formación de precios. Bueno, vos y yo sabemos que arrancando agosto, las principales cadenas proveedoras de los supermercados, no solamente de alimentos, sino también de artículos de limpieza, y citamos ejemplos como Arcor, como Molinos Río de la Plata, como Aceitera General Dehesa, enviaron una nueva lista de precios con reajustes que iban del 3 al 9%, también en artículos de higiene personal. Todos esos nuevos listados de precios entraron a partir de agosto. Por lo tanto, no están en la medición de julio. Así que mucho de lo que vos has visto en las góndolas de los supermercados, esa remarcación que vos y yo hemos efectivamente visto en las góndolas de los supermercados, no se va a reflejar en este índice de julio. ¿Por qué? Porque las listas impactaron a partir de agosto. ¿Cuáles son los números? Bueno, lo que va del año del primer semestre, entonces, la variación de precios acumula el 18,1%, mientras que la variación interanual de junio a junio está en el 40,9%. Y estos valores son mucho más que un numerito que a vos te puede generar más o menos confianza, más o menos credibilidad. Estos son los números de parámetro para las paritarias salariales. Estos son los números que se ponen en consideración en la paritaria docente hoy en la provincia. Y también son los números que le dan marco a las paritarias a nivel nacional. Entonces, bueno, hoy por hoy el gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, de quien depende la Secretaría de Trabajo, no está homologando ningún convenio, ningún acuerdo sectorial que esté por encima de estos valores de inflación. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional entiende que en la medida que tenga pisados los salarios o los tenga a raya, contiene la demanda, contiene el consumo, y eso también alivia la presión sobre los precios. Porque por un lado te dicen, y el discurso oficial es que la inflación es en todo momento y en todo lugar solamente un fenómeno monetario, de emisión monetaria, pero por otro lado te intervienen el dólar porque no comen vidrio y saben que el dólar efectivamente sí impacta en los precios, y por otro lado te tienen pisados los convenios colectivos de trabajo y prohíben que haya paritarias por encima de este índice de inflación, porque saben que si aumenta la demanda también aumentan los precios. Así que hay un poquito de todo. Y todo esto deriva de, reitero,
el IPC, el índice de precios al consumidor, que va a dar a conocer el INDEC hoy en horas de la tarde. Mañana estaremos repasando seguramente en este espacio el detalle, la letra fina de esto, pero las proyecciones hablan siempre de un valor por debajo del 2% para el séptimo mes del año, y sigue siendo uno de los grandes argumentos del gobierno de Javier Milei, del modelo de Javier Milei, exhibir que han controlado la inflación o en términos libertarios han domado la inflación. Ese es el principal argumento electoral para octubre próximo.